Ahí está grabando. Bien, cuando hablamos de variantes de preexcitación, las definimos como aquellas formas de preexcitación en las cuales la conducción no es aurículo-ventricular todo o nada, o solamente retrógrada todo o nada, o bidireccional, pero lo concreto es que no es conducción todo o nada. Y entonces hay algunas características anatómicas, como estamos viendo, que las van a definir. El síndrome de Laung-Ganon-Levine, ustedes recuerden que es conducción rápida a través del nódulo AB o bypaseando el nódulo AB por vías auriculoisianas, pero la clave es que tiene que tener taquiarritmias supraventriculares. Si no, no es Laung-Ganon-Levine. No podemos decir la incidencia de taquiarritmias auriculares en el Laung-Ganon-Levine es del 60-80%. Si no es del 100%, no es Laung-Ganon-Levine. Ahora, las variantes, me parece que es útil dividirlas en aquellas estructuras que son supranodales y las infraauriculares. ¿Por qué motivo? Porque las supranodales, y acá vale lo mismo para las vías auriculoventriculares, tienen una respuesta al marcapaseo auricular multisitio que es característica. Si ustedes están cerca del sitio de la inserción auricular de la vía y marcapasean la aurícula, van a tener más preexcitación que cuando marcapasean en un sitio lejano. Eso recuérdenlo. En cambio, cuando son estructuras infraauriculares, no va a importar de qué lugar de la aurícula están marcapaseando. Ahora, las supranodales que tienen conducción decremental, ya por el solo hecho de tener conducción decremental, son variantes de preexcitación. ¿Y cómo definimos la conducción decremental? Por el hecho de que con marcapaseo auricular con frecuencias progresivamente crecientes, el tiempo de conducción a través de la vía, que sería el estímulo B, se prolonga 30 o más milisegundos. Eso es clave. Las más importantes, las más numerosas, son las vías aurículo-fasciculares, que se comportan como nódulos AB accesorios. Ahora, las infraauriculares, tenemos que decirlo, en un momento se consideraban que eran las Mahain por excelencia, las nodoventriculares, las nodofasciculares y las fascículo-ventriculares. Después se ha visto que en realidad las nodofasciculares en general terminan siendo aurículo-fasciculares. Y las fascículo-ventriculares, que como ustedes saben no tienen intervención en arritmias clínicas, lo que las caracteriza, y esto es patognomónico, es que sigue habiendo el mismo grado de preexcitación con ritmo de la unión. Son infraauriculares e infranodales por excelencia. Ahora, las que ustedes ven al final de esta figura, vías con conducción retrógrada decremental, es lo que cuando son congénitas se conoce como PJRT, taquicardia recíproca incesante de la unión, que fueron descritas por Kumel, y se caracterizan típicamente por un comportamiento incesante, porque los dos componentes del circuito reentrante, que son el nódulo AB en el sentido anterógrado y la vía decremental en el retrógrado, son justamente decrementales, lo cual hace que el circuito se vuelva muy estable. En realidad se considera que todas las taquicardias tipo PJRT o Kumel, que es lo mismo, tienen conducción solamente retrógrada a través de la vía, pero hay un caso de Critelli en el cual le hicieron al paciente por una arritmia incesante una ablación del nódulo AB en la época que todavía no se hacían otro tipo de ablaciones, era la época de la fulguración por corriente directa, y encontraron con que la vía pasó a conducir en el sentido anterógrado. Es decir, que nada está dicho, como ustedes saben, y siempre hay algunas excepciones. También puede haber vías con conducción decremental retrógrada adquiridas. Fíjense este caso que nosotros tuvimos, un paciente joven, tenía una vía izquierda, le hicimos la ablación, quedó sin preexcitación, la vía era manifiesta,
y después de la ablación, que fue bastante trabajosa, vean ustedes lo que ocurre. Si ustedes miran, la activación auricular es excéntrica. Fíjense que el seno coronario medio precede a la aurícula en el GIS, pero vean cómo hay un BA que se va alargando progresivamente. Fíjense al final del trazado tenemos un BA que se alarga y se completa un Benke-Bach retrógrado. Y en cambio acá en el centro de la diapositiva estamos teniendo una conducción retrógrada decremental excéntrica, y cuando el BA tiene una prolongación crítica, ¿qué ocurre? Una reentrada. Fíjense cómo hay una conducción anterógrada y un eco ventricular después de haber avanzado el impulso por el eje nódulo AB-His-Purkinje. Esto no debemos dejarlo así. Yo recuerdo que en ese caso había sido largo el procedimiento y lo dejamos para unos días después y le completamos la ablación, ya trabajando sobre la inserción auricular. El intervalo PR corto, cuando nosotros hablamos de estas variantes de conducción nodal acelerada, Langanon-Levine, fíjense que tiene diferentes causas, pero me quiero concentrar en la conducción nodal acelerada y en las conexiones auriculoisianas, fundamentalmente. Fijémonos que el PR puede ser normal o incluso prolongado, como en esta diapositiva de Josephson. Fíjense cómo el AH es corto, está por debajo del valor mínimo de 60, pero el HB tan prolongado, eso acá asociado a un bloqueo de rama derecha, hace que el PR incluso sea largo. Así que incluso con un PR normal o prolongado podemos tener una conducción auriculoisiana rápida, y vamos a ver ahora lo que es la conducción nodal acelerada. ¿Qué importancia tiene? Bueno, la importancia clínica es que los pacientes con conducción nodal acelerada pueden tener una respuesta rápida frente a taquiarritmias como el aleteo o la fibrilación auricular. Pero para definirla como tal hace falta un estudio electrofisiológico. Fíjense que tienen que darse tres características, no una ni dos, sino las tres, que son un intervalo H menor de 60 milisegundos, una conducción 1 a 1 con marcapación auricular a 300 milisegundos y que el intervalo AH, estimulando con ciclo de 300 milisegundos, se prolongue menos de 100 milisegundos con respecto al valor basal. Lo que es importante es no estimular dentro de lo posible desde el seno coronario, porque ustedes saben que hay un input preferencial en el nódulo AB desde el seno coronario que hace que el intervalo H tienda a ser más corto. Y por supuesto, tenemos que excluir cualquier situación que tenga aumento de la actividad simpática para poder definir a esta situación. En este diagrama estamos viendo cómo con extraestímulos cada vez más precoces se observa una respuesta totalmente plana en el caso de una vía auriculoisiana, es la línea horizontal llena, y en cambio la línea quebrada nos va mostrando cómo a medida que se acortan los extraestímulos auriculares, la respuesta en el GIS se va prolongando, pero es una respuesta atenuada. Fíjense que hay una prolongación de 70 milisegundos entre el A2H2 con una prematuridad del extraestímulo de 450 milisegundos con respecto a una prematuridad de 300 milisegundos. Acá vamos a ver la diferencia entre las vías auriculicianas y la conducción nodal acelerada. Ustedes lo pueden ver tranquilos en su casa, pero lo concreto es que la conducción nodal acelerada, ya hablamos del tipo de respuesta de la H, fíjense que la respuesta a la influencia vagal y a los calcios, es decir,
es un nódulo AB, está pasando a través del nódulo, pero el nódulo AB puede ser chico, puede ser que tenga menos irregularidades, que sea funcionalmente más rápido, pero no hay una vía que bypassee al nódulo. En cambio aquí, fíjense, cuando hay una vía auriculoisiana, la respuesta al marcapaseo rápido auricular puede ser nula, es decir, va a ser plana la curva, como veíamos en el esquema, o puede ser mínima, pero cuando es mínima, esto en realidad es por un artificio de registro. Porque si ustedes tienen ubicado el dipolo de registro del electrograma de las de His en una posición proximal alta, más auriculizada, con respecto al sitio de inserción del haz en el His, vamos a tener entonces una pseudo prolongación, porque en realidad, como con frecuencias más rápidas, el deterioro va ocurriendo en el nódulo con cierto o mayor o menor importancia, pero acá estamos frente a una vía, entonces si la vía lo bypassea, va a llegar más rápido, a medida que más rápido estimulen ustedes, mayor va a ser la diferencia con la conducción deteriorada por el nódulo AB. Va a llegar a la inserción en el GIS del tracto auriculoisiano y como el registro está más arriba, acá vamos a tener una retroconducción hasta el lugar de registro del electrograma de las de GIS. Y eso va a hacer que en realidad parezca que la H se está prolongando cuando eso en realidad no ocurre. Pero de todas maneras la prolongación va a ser mínima, ya no va a ser 70 milisegundos como veíamos, puede ser 15, 10 milisegundos. Y la respuesta, en lugar de ser a los fármacos que aumentan el tono vagal o que los calcioantagonistas o los beta bloqueantes o la adenosina, va a haber un cambio brusco cuando se suprima la conducción por la vía por fármacos que actúen específicamente sobre fibras sódicas, como son los fármacos de clase 1A, 1C o 3. Las arritmias que participan o que están presentes en pacientes con conducción nodal acelerada típicamente son reentrantes. En el caso de una reentrada nodal, que es lo más común, típicamente también van a tener una frecuencia más rápida. En el caso de los tractos auriculoisianos, no van a ser arritmias reentrantes, sino que van a ser FA o aleteo auricular con alta respuesta ventricular. Y en algún caso puede llegar a ser necesario ablacionar una de estas vías, pero esto es excepcional y acá siempre hay que tratar de usar crioablación. Las vías auriculofasciculares hoy son las más importantes en cuanto a su frecuencia de presentación. Fíjense acá, esto es a la izquierda un electro en el plano frontal, preablación, y a la derecha postablación. Si ustedes miran a la izquierda, esto está tomado de Sternik y colaboradores, fíjense ustedes que además de tener ausencia de Q en D1, porque recuerden, cuando nosotros dudamos si hay o no hay preexcitación, cosa que ocurre muchas veces después de una ablación, incluso de una vía AB típica, no de una variante, decimos quedó algo de preexcitación o no, lo que más hay que mirar es la derivación B6, la precordial 6. Si nosotros tenemos una pequeña Q en B6, podemos estar tranquilos de que no hay preexcitación, independientemente de la localización de la vía. Lo mismo ocurre también con estas vías auriculofasciculares. Y hay un patrón descrito por Sternik que consiste en lo que se llama R minúscula, S mayúscula en D3. Ustedes ahí lo están viendo. Fíjense que podría tomarse como una ubicación del eje hacia la izquierda, y así se lo consideraba hasta que se demostró que en realidad cuando ustedes hacen una ablación de la vía, vean cómo cambia completamente el electrograma. Y este patrón, vean que cuando se junta la RS en D3 más la ausencia de Q en D1, tiene una sensibilidad 45%, pero la especificidad es muy alta, del 90%.
Acá tenemos una taquicardia. Esta es una paciente que tenía, además de reentrada AB por una taquicardia antidrómica mediada por una vía auriculofascicular, tenía también una reentrada nodal como arritmia asociada, lo cual no es raro. Tenemos que recordar que estas arritmias son más comunes cuando tenemos un Epstein, que se caracteriza por múltiples vías, y el electrocardiograma es típico en estas vías durante la taquicardia. No supera el QRS los 150 milisegundos, tienen todas imagen de bloqueo rama izquierda, todas se insertan del lado derecho y el eje generalmente es superior. Y ahora vamos a ver varias diapositivas, varias figuras que están tomadas de un artículo de Circulation de 1988. Este artículo es muy interesante porque a partir de un único caso, con un análisis muy refinado, el grupo de Akhtar y colaboradores de Milwaukee logró identificar con precisión que se trataba de una arritmia en la cual intervenía como componente crítico una vía aurículo-fascicular derecha y no una vía nodo-ventricular. Y a partir de ahí se pudo comprobar repetidamente que la mayoría de estas taquicardias no son por vías nodoventriculares, sino por vías aurículo-fasciculares. Fíjense ustedes cómo a medida que se va acortando el ciclo de estimulación, es decir, se va estimulando con mayor frecuencia, hay un progresivo alargamiento del intervalo estímulo GIS, estímulo rama derecha, por eso en este artículo era tan importante encontrar el electrograma de la rama derecha y estímulo B. Vean ustedes cómo eso va ocurriendo. Esto, si se trata de una vía, como finalmente se trataba, nos está hablando de entrada, que es una vía con decremento, porque vean cómo se va prolongando la conducción. Hasta que al llegar a 380 milisegundos, abruptamente, este paciente tenía máxima preexcitación y fíjense ustedes ahora que la línea llena, que es el intervalo del estímulo auricular al ventrículo, ahora se ha cruzado con respecto a las otras. Tenemos primero la activación ventricular y después se ha invertido la secuencia de activación entre el GIS y la rama derecha, que antes era la habitual, conducción anterógrada, primero activación del GIS, luego activación de la rama derecha, ahora se invirtió la relación. Entonces ahora la rama derecha precede al GIS. Acá tenemos a la izquierda estimulación desde la aurícula derecha y lo mismo a la derecha, lo que cambia es la frecuencia de marcapaseo. Fíjense que a la izquierda, con un marcapaseo a 550 milisegundos, estamos teniendo una secuencia de activación en la cual el GIS precede a la rama derecha en 10 milisegundos. A la derecha estamos viendo una frecuencia de marcapaseo notablemente más rápida y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se ha alargado el estímulo GIS, pero a su vez se ha alargado también el estímulo rama derecha, pero ahora, y obviamente el QRS, como lo pueden ver, se ha ensanchado con imagen de bloqueo de rama izquierda. Pero fíjense ustedes que la secuencia ahora es rama derecha GIS. Ha cambiado en 20 milisegundos el intervalo, porque antes teníamos GIS rama derecha con 10 milisegundos de retardo y ahora tenemos rama derecha GIS con 10 milisegundos. Observen también que si se fijan verticalmente con el comienzo del QRS, se van a dar cuenta de que el electrograma de la rama derecha, que está señalado por una flechita en el trazado B,
ocurre dentro de los primerísimos milisegundos de la activación ventricular, lo cual nos está indicando que la vía se inserta directamente en la rama derecha o inmediatamente adyacente. Esto es algo que todavía está en duda, si el concepto es aurículo ventricular con decremento muy exquisitamente cercano a la rama derecha, la inserción ventricular, o si es aurículo fascicular. El concepto aurículo fascicular se impone en algunos casos, el aurículo ventricular con decremento se impone en otros. Y acá estamos viendo en A, estimulación desde la aurícula derecha con 350 milisegundos de ciclo, y fíjense ustedes que el HB es 0, acá tenemos preexcitación, imagen de bloqueo de rama izquierda. Fíjense, recuerden el QRS qué configuración tiene, se van a dar cuenta de que es fusionado cuando comparemos más adelante. En B tenemos estimulación desde el seno coronario con la misma frecuencia, ciclo 350 milisegundos. Y vean ustedes que el HB es normal y el QRS es angosto, está yendo el impulso de aurícula a ventrículo por el eje de conducción normal. ¿Y por qué? Porque el seno coronario tiene, como dijimos antes, un input preferencial hacia el nódulo AB, entonces están dadas las condiciones ideales para que el nódulo AB se active antes y enmascare la vía. Esto es importante porque ya nos está diciendo algo en relación con marcapaseo multisitio. En este caso, la vía con preexcitación en A es derecha porque ahí estamos estimulando desde la aurícula derecha. Y en C, fíjense que a la izquierda tenemos QRS angosto con marcapaseo del seno coronario, nuevamente C es marcapaseo del seno coronario, hasta que después de algunos impulsos ocurre preexcitación máxima. Vean ustedes ahora cómo el HB ya no es de 0 como era en A, sino que es de menos 15, y comparen el QRS y se van a dar cuenta además de que es más ancho. No solamente hay preexcitación máxima, sino que además ha empezado la taquicardia. ¿Y por qué empezó la taquicardia desde seno coronario? Es interesante porque ustedes están estimulando desde la zona, desde la proximidad de la zona que va a tener el bloqueo unidireccional, es decir, el impulso se va a bloquear en el seno coronario y en ese momento va a conducirse a través de la aurícula hasta la inserción auricular de la vía auriculofascicular, va a llegar hasta el ventrículo derecho y vamos a tener entonces una retroconducción rama derecha GIS. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurrió? Que el impulso se bloqueó inicialmente en el seno coronario, que es el sitio que tiene bloqueo unidireccional, de tal manera que cuando llegue nuevamente en forma retrógrada, el nódulo AB va a estar recuperado porque era el que primero se había activado. Acá estamos viendo con marcapaseo ventricular a 300 milisegundos de ciclo cómo ocurre la inducción de la taquicardia. Vean la flecha gorda que señala B1, el primer latido de la taquicardia, y fíjense ustedes, esto es muy interesante, que el intervalo entre estímulo del S-RB, que es right bundle, o sea, el estímulo rama derecha, vean ustedes entre los dos últimos canales, inicialmente durante marcapaseo ventricular, es de 70 milisegundos. Y cuando se presenta la taquicardia, ahí cambia y se acorta. ¿Y por qué se acorta y se va acortando más todavía? Porque en realidad los primeros tres complejos de la taquicardia son complejos fusionados. Parte del ventrículo se activa durante el marcapaseo ventricular y parte se activa por
el impulso que llega en forma antidrómica por la vía auriculofascicular. Vean ustedes que son fusionados. Después de esos 3 QRS que siguen a la flecha ancha, vean que son preexcitados puros. Sobre todo se nota el cambio en la derivación de 2. Pero lo interesante es cómo acá el estímulo rama derecha de 70 pasó a ser progresivamente de 40, de 30 y de 15, porque acá la rama derecha se está activando no en forma retrógrada desde el ápex del BD, sino que se está activando desde la vía accesoria. Y acá viene lo más interesante de todo, porque en realidad hasta ahora lo único que hemos visto es que es una vía con decremento, pero no hemos probado si participa o no participa el nódulo AB como generador de la vía, es decir, si la vía se inserta o no en el nódulo AB. Que el nódulo AB participa para completar la reentrada no cabe duda, porque si no, no tendríamos el circuito, lo necesitamos en el sentido retrógrado. Pero hay que ver si el nódulo AB tiene un rol en relación con la taquicardia como iniciador. Fíjense ustedes, nuevamente acá estamos con estimulación, pero esto es estimulación auricular con ciclo constante a 220 milisegundos. Son 4 estímulos. El primero de ellos marcado con la flecha, ustedes lo están viendo en la derivación del electrograma de las de His. Un primer impulso. Vean ustedes que coincide. Si ustedes trazan una línea vertical, se van a dar cuenta de que coincide con la activación de la aurícula derecha, que por supuesto está refractaria. También está refractaria la activación, está refractario el seno coronario y está refractaria la aurícula derecha en el septum. Pero resulta que igual anticipa el ventrículo, porque fíjense abajo que el electrograma ventricular se anticipó en 15 milisegundos. Eso nos está demostrando que la vía tiene una inserción auricular lejana al nódulo AB, cercana en cambio al lugar de donde se está estimulando, que es la porción anterior de la aurícula derecha baja, y después viene la interrupción de la taquicardia con el tercer estímulo que se bloquea en la vía accesoria, y el cuarto y último estímulo se conduce pero por la vía de conducción normal con QRS angosto. Esto realmente es muy interesante, lo vamos a ver mejor en esta diapositiva. Fíjense ustedes, esta es una vía auriculofascicular y vean ustedes, estamos en taquicardia, nos está marcando las flechas en el electrograma de las de His, la activación isiana, y nos marca la activación auricular en la zona septal baja, o sea, en la zona del electrograma de las de His, cercana al nódulo AB. Vean ustedes que se introduce un extraestímulo auricular, en este caso desde el seno coronario, que no modifica, vean ustedes, en la aurícula derecha alta, la primera de las derivaciones endocavitarias, el intervalo AA no se modifica, sigue siendo de 353 milisegundos, se modifica el siguiente, pero este no se modifica, quiere decir que la aurícula derecha alta estaba refractaria. Si ustedes miran, tampoco se modificó, vean ustedes la onda A en el electrograma de las de His, no se ha modificado tampoco, y sin embargo vean cómo el electrograma ventricular se anticipa, en lugar de 353 es 343 milisegundos. Y la taquicardia entonces se recicla. Esto es prueba contundente de que no es una vía nodo ventricular. Y en el mismo paciente, acá estamos viendo cómo un extraestímulo auricular más precoz, en este caso con prematuridad de 266 milisegundos, vean, ahora sí modifica el electrograma de la aurícula derecha alta, el electrograma, vean ustedes qué ocurre, es muy bueno verlo porque retrasa la activación ventricular. En lugar de 356 es 401 milisegundos.
Pero, ¿qué ocurre? Que habiendo capturado la aurícula en forma amplia en este caso, porque ya es más prematuro, no había refractariedad auricular, acá lo que hay es linking entre el ventrículo y el GIS y entre el GIS y la aurícula. Ustedes fíjense que el intervalo B-GIS y el GIS-A se mantiene constante, lo cual descarta que se trate de una taquicardia auricular con participación de la vía aurículo-fascicular como bystander o testigo inocente. Y aquí podemos ver el esquema de Actar y colaboradores en el cual nos muestra la ubicación de la vía, su probable sitio de inserción y el tipo de circuito que se daría anterógrado por la vía con decremento, retrógrado por rama derecha, GIS y nódulo AB. Aquí es necesaria la participación de la aurícula, por eso el marcapaseo auricular multisitio va a mostrar más preexcitación desde la aurícula derecha que desde el seno coronario o de otros lugares. Y esto es muy práctico para ustedes porque estamos viendo en la penúltima derivación de arriba hacia abajo una especie de GIS, pero en realidad no es el GIS, este es el catéter de ablación ubicado en la hora aproximadamente 11 en el anillo tricuspidio, y fíjense que parece un GIS, es un potencial de Mahain, se llama potencial M, es el potencial de la vía accesoria y es la guía más confiable para emitir radiofrecuencia. ¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta para estas ablaciones? Primero, que conviene ablacionar en lo posible durante marcapaseo auricular para tener la máxima preexcitación y de esa manera poder ver el cambio durante la emisión de radiofrecuencia. Segundo, tenemos que saber que son vías muy sensibles al trauma mecánico, probablemente por su localización que debe ser muy subendocárdica, y si ustedes la eliminan por trauma puede quedar eliminada durante minutos, pero también durante horas y frustrar el procedimiento. No se puede mapear la inserción auricular de la vía porque la inmensa mayoría no retroconducen, sino que tienen conducción solamente en el sentido anterógrado. Conviene usar vainas largas para estabilizar bien la ubicación del catéter y ser más efectivo. También ustedes pueden ver a veces la presencia de latidos automáticos o de un ritmo inclusive automático que se origina en la vía, que tiene vida propia, es decir, funciona como si fuera un foco, es un foco automático, y ocurre durante el calentamiento, durante la emisión de radiofrecuencia o después inclusive de haber creado una lesión, lo cual es característica respuesta del nódulo AB frente al calor. Por eso que se dice con mucha consistencia que se trataría de un nódulo AB accesorio. Lo que es importante es que esos latidos o ese ritmo ectópico de la vía debe desaparecer para que la ablación sea completa. Aunque parezca que no está la vía, ese ritmo debe ser eliminado. Eliminar la vía accesoria en la inserción ventricular es muy difícil porque lo que se ha visto es que son vías con una inserción arborizada. Entonces ustedes dan lesión en un lugar, cambia a veces mínimamente el patrón de preexcitación en el electrocardiograma, pero todavía tienen que dar otras lesiones cercanas para poder eliminarla. De manera que lo ideal es trabajar en el anillo tricuspidio sobre el lado de la inserción auricular. Vamos a pasar a las vías nodofasciculares y nodoventriculares, perdónenme, y fascículo-ventriculares. Las nodofasciculares, en su gran mayoría, probablemente sean auriculofasciculares. Estas vías, al ser infraauriculares, no cambian con el marcapaseo multisitio y recordemos, importante que con ritmo de la unión, la onda delta persiste, lo cual es patognomónico de vía fascículo ventricular. Acá tenemos un circuito
en el cual hay una reentrada nodal y la vía nodo ventricular simplemente es un bystander inocente. Y acá vamos a recordar uno de los trazados que analizamos, uno de los casos que analizamos en las clases sobre, que fueron varias, sobre maniobras para el diagnóstico diferencial de taquicardias supraventriculares. Ustedes recuerdan este caso, muy probablemente. Recuerdan que en este paciente había una imagen de bloqueo de rama derecha en el electrocardiograma de superficie durante marcapaseo con ciclo menor de 300 milisegundos, es decir, no era una taquicardia ventricular bajo ningún concepto, era una aberrancia de conducción intraventricular, frecuencia dependiente. Fíjense cómo después del tercer estímulo, con ciclo de 260 milisegundos, se alcanza un intervalo AB crítico y ahí empieza la taquicardia. Y en la taquicardia lo que vemos tiene un ciclo de 275 milisegundos. El electrograma auricular empieza antes de que haya terminado el QRS y el intervalo BA es de 70 milisegundos. Es decir, BA menor o igual a 70 milisegundos en el septum y una onda A que empieza antes de que termine el QRS excluye la posibilidad de que se trate de una reentrada ortodrómica, en este caso con aberrancia. Acá estamos viendo cómo se está marcapaseando el ventrículo con una frecuencia de 250 por minuto, un ciclo de 250 milisegundos, y vemos marcado con el asterisco que la taquicardia termina, pero termina sin haber modificado el intervalo AA. Ahora bien, termina sin haber modificado el intervalo AA y habíamos dicho que por la ubicación de la vía, perdónenme, por la ubicación de la onda A era característico de una reentrada nodal o de una taquicardia auricular que conduzca con un PR largo. Pero excluíamos una vía accesoria. Acá estamos excluyendo una taquicardia auricular por el hecho de que la taquicardia termina sin haber modificado en absoluto el ciclo auricular. Y entonces miramos los QRS de superficie y vemos que la taquicardia termina durante un periodo de fusión ventricular. La mejor derivación para verlo es la precordial 1. Vean ustedes que el tercero, el cuarto y el quinto, pero el quinto ya no tanto complejos, tienen fusión ventricular. Si nosotros tenemos fusión ventricular durante la sobreestimulación ventricular, eso indica que el GIS está refractario, categórico, y entonces, ¿cómo hemos podido interrumpir una taquicardia que no queda otra opción que sea una reentrada nodal sin tener acceso a la aurícula, porque, o sea, al nódulo AB, porque el GIS está refractario desde el momento que la sobreestimulación se encuentra con fusión? Bueno, acá vemos una situación un poquito distinta, pero que nos dice lo mismo. Acá no tenemos fusión en el momento de terminar, pero también tenemos disociación AB, volvemos a excluir taquicardia auricular. La única explicación es que haya una vía nodo ventricular, pero en este caso, si bien es excepcional, también puede ocurrir, es una vía nodo ventricular oculta, que puede llegar al nódulo AB a pesar de que el GIS esté refractario. Vamos a ver acá un ejemplo, esto es del grupo de Capato de Milán, y estamos viendo marcapaseo auricular, ritmo sinusal. Vamos a ver, en A, ritmo sinusal, en B, marcapaseo de la aurícula derecha alta, en C, marcapaseo desde el seno coronario. En los tres estamos viendo preexcitación sin ningún cambio, es decir, el marcapaseo auricular multisitio comparado con ritmo sinusal o también entre dos aurículas diferentes,
no muestra cambios en la preexcitación. Quiere decir que claramente no es una vía aurículo-ventricular y tampoco podría ser aurículo-fascicular. Y a la derecha, con un extraestímulo, estamos viendo cómo se prolonga el intervalo AB, se produce un grado de preexcitación máxima y ahora el GIS, en lugar de preceder al QRS, viene después. Esto ocurre cuando la inserción de esta vía, que es nodo ventricular, ocurre muy alta, de tal manera que mientras ya se está activando el ventrículo, empieza a sufrir el nódulo AB todo un deterioro por su característica conducción decremental, hasta que entonces el GIS ocurre retrasado, se superpone con el QRS o incluso tenemos HB negativo o BH. Y lo que viene ahora es muy característico y patognomónico de una vía fascicular, porque estamos viendo en A ritmo sinusal, en B estimulación de aurícula derecha, en C estimulación del seno coronario y en D ritmo de la unión. Fíjense ustedes, las flechas, las puntas de flecha que se ven en B1 nos muestran las ondas P retrógradas. Y a la derecha, cuando tenemos un extraestímulo, vemos que el intervalo HB se mantiene sin cambios. Esto es típico de vía fascículo-ventricular. Pero esta diapositiva busca destacar la importancia de tratar de provocar ritmo de la unión. Ustedes lo pueden provocar con isoproterenol. Como sabemos, hay pacientes que a veces tienen una respuesta más prematura del ritmo de la unión, que se acelera antes que el nódulo sinusal, y ahí es muy útil, o si no se puede sobreestimular la aurícula y parar abruptamente para ver si el escape es de la unión. De todas maneras, es muy útil recordar esto. En este ejemplo estamos viendo un paciente que tiene una vía accesoria. Fíjense la preexcitación muy clara, vía accesoria de localización medio septal, y cuando tiene ritmo de la unión, fíjense en B1, en la tira larga inferior, las flechas lo están mostrando, no hay preexcitación. Esto excluye una vía fascículo-ventricular y se trata simplemente de una vía aurículo-ventricular de localización medio septal. Y esto es muy interesante, este trazado también es de Sternik y colaboradores. Vean ustedes que el QRS en este paciente que tiene una vía fascículo-ventricular es un poco más ancho que lo habitual, tiene imagen de bloqueo rama derecha, tiene un PR bien cortito, y este es un síndrome en el cual la mutación, porque es un síndrome de transmisión genética, aparentemente raro, pero hay que buscarlo, se caracteriza por alteraciones estructurales con hipertrofia ventricular, tienen trastornos de la conducción intraventricular con bloqueos de rama, una bradicardia significativa, una insuficiencia cronotrópica con el ejercicio, intervalo AH muy corto con conducción nodal muy rápida. Se pueden asociar a muerte súbita por fibrilación auricular con alta respuesta ventricular a través del nódulo AB tan rápido, o también pueden tener muerte súbita por bloqueo AB completo. Y el intervalo HB es típicamente más prolongado, no es tan corto como el HB de las vías fascículo-ventriculares. Igual recuerden que el HB de las vías fascículo-ventriculares en general es de más de 10 milisegundos. Y estos pacientes con este síndrome pueden tener también estas vías fascículo-ventriculares un decremento. Fíjense ustedes en la fotografía inferior, donde tenemos el registro endocavitario, se observa el HB de base de 34 milisegundos que se alarga a 53 con el extraestímulo auricular. Y a partir de ahora los dejo solos porque les dejo que se concentren y lean algunos algoritmos que son muy interesantes, publicados
por el grupo de Capato de Milán, que ayudan a distinguir estas vías. Como siempre, estamos en contacto y les agradezco mucho su participación.